Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les queremos saludar en este nuevo programa de la nueva evangelización, de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo. Hoy es el programa número 66, quinto jueves ordinario, pero también celebramos a Nuestra Señora de Lourdes, por la que la tenemos aquí en esa imagen. Tenemos el Santo Rosario alrededor de Jesucristo, San José, que de una manera especial en este año pues estamos celebrando el año dedicado a San José, y recuerdo mucho esta imagen del patriarca San José que me regaló un amigo de San José del Carmen en Jalisco. Y pues también les quiero recordar que tengo estos documentos del Concilio Vaticano II, el 21 Concilio Ecuménico a lo largo de la historia, que nos habla de la importancia que tenemos como miembros de la Iglesia escatológica, es decir, de esta institución que no solamente es humana, sino también divina, o no solamente divina, sino también humana, que caminamos en la historia hasta el final, cuando concluya todo este proceso de la humanidad, toda la historia en el final de los tiempos. Y esa es una cita que haremos pues de estos padres conciliares que tuvieron esa reunión tan importante en la historia de la Iglesia, como importante fue ese primer encuentro o reunión de los apóstoles en el año 49 de nuestra era, apenas unos menos de 20 años después de la muerte de Jesucristo. Los apóstoles se reunieron para tomar una decisión crucial: si se mantenían como una secta más del judaísmo en el mundo grecorromano donde surgió la iglesia y donde había tantas religiones, o si se abrían al mundo entero. Ecumene quiere decir abiertos al mundo. Entonces, pues el contraste entre ese primer concilio apostólico y el Concilio Vaticano II, ha habido 21 concilios los que la Iglesia se reúne invocando de una manera especial al Espíritu Santo, que es el que aquí presento como el autor de la nueva vía o propuesta que nos ayuda a superar las dicotomías innecesarias o dualismos que se complementan de dos contrarios o polos opuestos, pero que no necesariamente son contradictorios, solo opuestos o contrarios, y por lo tanto que se complementan uno al otro, como hombre, mujer, día y noche, y tantos dualismos naturales que son parte de la vida. Sin embargo, las dicotomías son cosas o posiciones que llevan a la destrucción de cualquier unidad, de cualquier institución. ¿Por qué? Porque una dicotomía es llevar al extremo esas divisiones, algo que solamente a Satanás le agrada, dividir. Por eso se llama diablo. Blo es bola, el diámetro que divide la bola. Entonces nosotros estamos aquí para ver a Jesucristo y a María, su madre, como los más grandes símbolos de la unidad de la humanidad entera. Escuchemos lo que nos dice hoy la palabra litúrgica de Dios en este día tan especial, quinto jueves ordinario del año 1. Es del Génesis capítulo 2, 18 al 25, y el Evangelio de Marcos 7, 24 al 30. Recuerde que apenas comenzamos con esa lectura del Génesis, que nos habla de la historia de los comienzos, varios comienzos: comienzo de la humanidad, comienzo de la familia, comienzo del pecado, pero también comienzo de la promesa del Redentor, de las alianzas que Dios vendría a establecer con la humanidad entera. Escuchemos lo que nos dice pues Génesis capítulo 2, 18 al 25. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, para que él le ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todas las bestias del campo, a todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró
la carne sobre el lugar vacío, y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandona a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Palabra de Dios. Pues esta historia nos habla de esa primer pareja de donde surgió el género humano. Recuerde que este es un dato teológico, no es antropológico, ni sociológico, ni arqueológico. Entonces nosotros no tenemos por qué encontrar contradicción entre lo que ya decíamos en días pasados cuando hablábamos de la creación y la evolución, que no necesariamente se oponen, sino se complementan estas teorías o formas de presentar el origen de la humanidad, una como teoría científica y la creación como verdad teológica. Nosotros hoy nos encontramos avanzados en estas áreas de los varios tipos de conocimiento, científico, filosófico, idiosincrático, pero ante todo teológico. Nosotros aquí estamos para apreciar la verdad de las Sagradas Escrituras, la verdad de la Sagrada Tradición, la verdad del Sagrado Magisterio y la verdad del Sagrado Sentir de los fieles. No se les olvide que ya les he hablado antes que la palabra toda de Dios viene hacia nosotros a través de 4 canales, ríos o arroyos. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta estos 4 canales o medios a través de los cuales nos llega toda la palabra de Dios. Ya les decía, en primer lugar, la tradición, como Dios por medio de la tradición, es decir, aquellas verdades que fueron transmitidas de padres a hijos de forma oral, se nos vino a decir cómo el Dios de nuestros padres, del mundo judío, pues se comprometió con su pueblo. Y después vino un segundo pueblo que es el pueblo del Nuevo Testamento o de la Iglesia, que no necesariamente debe cancelar o anular o atacar los orígenes de nosotros como cristianos, ya que Jesús era judío, la Virgen también, y entonces nosotros tenemos que redescubrir también inclusive la importancia de San José en este año consagrado a él. Pues bueno, bien, nosotros vamos a escuchar el Evangelio de hoy, de qué manera corresponde la buena nueva del Evangelio de Marcos, capítulo 7, 24 al 30, a lo que hoy se nos describe como el origen de la primer pareja, o del por qué el hombre no debe estar solo como tampoco la mujer, sino que el Señor nos hizo sexuados, es decir, incompletos, seres que nos complementamos unos a otros. De aquí yo siempre hablaré de lo que considero que la gente o la ciencia o las personas en las escuelas hablan erróneamente de orientación sexual. Y digo erróneamente porque, o por lo menos si no erróneamente, digamos limitadamente. Cuando se habla de orientación sexual, se toma la sexualidad como un gusto, como una inclinación, como una decisión que depende de las personas. Claro, la libertad está envuelta, pero antes que la libertad está la naturaleza. Y los dos, la naturaleza y la libertad, van juntas. Por eso, antes de hablar de orientación sexual, hablaremos de complementación sexual. El hombre se complementa con la mujer como la mujer se completa o complementa con su hombre. Eso es el origen de la sexualidad desde el punto de vista del creador, como inclusive, ¿por qué no?, de la teoría de la evolución, que antes de hablar de que el ser humano fue un ser inteligente, que usó su razón, primero que nada, o su libertad. Antes de hablar de razón, libertad y objetivo de su vida, hablamos de el amor, o ese principio límbico, ¿verdad?, dirían algunos estudiosos, en el que nos relaciona al ser humano dentro del mundo de los mamíferos, dentro del mundo de los animales, desde que nacemos por el cordón umbilical,
estamos unidos a alguien más, que es nuestra propia madre. Y eso es lo que nos hace sentirnos pertenecidos. Por eso hablo de estos 4 canales a través de los cuales nos llega la palabra de Dios. El primero, hemos dicho, la tradición de padres a hijos a nietos. El segundo, la Sagrada Escritura. El tercero, canal o río o arroyo, es el magisterio de la iglesia, que es sagrado porque el Espíritu Santo quien lo guía. Pero antes de ser maestros de fe, debemos ser discípulos de fe. Entonces, el magisterio va junto con el discipulado, que yo le llamo ese cuarto canal, río o arroyo, de donde nos llega la palabra de Dios. El discipulado, es decir, el sentir de los discípulos movidos por el Espíritu Santo, centrados en Jesucristo. Esos son los 4 canales a través de los cuales se nos da la palabra toda de Dios, ¿verdad? La Sagrada Tradición, las Sagradas Escrituras, el Sagrado Magisterio de la Iglesia y el Sagrado Sentir de los fieles, que sin la fe de la iglesia, en los grupos meramente humanos o que no tienen la fe cristiana, se llama sentido de pertenencia, que también es nuestro sentido de pertenencia a Cristo, a la iglesia, pero primero que nada sentido de pertenencia a nuestras propias familias. Por eso vamos a escuchar de una cita del Vaticano II de qué manera nosotros, el nuevo pueblo de Dios, no estamos para cancelar o para olvidarnos de nuestros padres en la fe, progenitores en la fe, que es el pueblo judío, y de nuestros hermanos, que es la fe tardía de los musulmanes, pero que son también descendientes de Abraham por medio de Ismael, y los judíos por medio de Isaac. Nosotros por medio de Cristo nos unimos a Abraham, o Abraham unido a nosotros como Padre de los creyentes, Padre de la iglesia, ¿por qué no decirlo así? Pero de una manera particular cuando hablamos de San José, descendiente de David y por supuesto de Abraham, y mucho más verdadero que es miembro de la familia humana, pues descendiente de Adán, por supuesto. Entonces, Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y San José son aquellos que nos dieron a Jesucristo. Pues muy bien, escuchemos lo que nos dice el Evangelio de hoy, de Marcos 7, 24 al 30. Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se puso a sus pies. Cuando aquella mujer, una sirofenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra de Dios. Pues como vemos aquí, mis hermanas y hermanos, Jesús, todo un caballero que sin necesidad de lo que es normal en cada varón, en cada hombre, de tener su novia, amante o esposa, él está en comunión con el Padre Celestial porque tiene la fuente del amor, que es el Espíritu Santo. Un amor que lo une a su Padre del cielo, pero también un amor que mira las necesidades de los demás. En este caso, Jesús, como todo un patriota, tiene su preferencia de atender primero a las ovejas perdidas de Israel. Pero sucede que al encontrarse en un terreno pagano, sirofenicio, encuentra a esta mujer cuya hija está posesa o poseída por Satanás, por un demonio. Aquí nomás se dice así. Jesús parece no hacerle caso, sin embargo lo hace para incitar la fe de aquella mujer pagana.
Y cuando le dicen no es bueno darle el pan de los hijos a los perritos, pues algunos lo tomarían muy ofensivo porque no saben el lenguaje que usaban en el Mediterráneo en ese tiempo. La mujer bien que entiende y por eso no se echa para atrás cuando le dices verdad. Pero los niños que tiran boronas de la mesa, los perritos van y la lamen y se la comen. Y Jesús ve y alaba con cuánta fe responde aquella pagana. Por eso, mis hermanas y hermanos, Jesucristo no vino a traer una religión solamente para sus paisanos, sino que vino a exponer su mensaje del amor del Padre Celestial de forma universal para todos, de tal manera que tanto sus paisanos judíos como los gentiles o todas las naciones de la tierra están llamados a pertenecer al pueblo peregrino de Dios. Y pues este pueblo peregrino, que también se usa otra imagen, se nos habla de que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, cuya meta es el cielo. Escuchemos cómo nos dice el número 50 del documento Lumen Gentium, y como allí se nos presenta esa visión en la cual todos pertenecemos a ese gran pueblo de Dios. En el número 50 del Lumen Gentium se nos dice: nuestra unión con la iglesia del cielo se realiza de la manera más noble cuando celebramos las alabanzas de la grandeza de Dios con alegría compartida, sobre todo en la sagrada liturgia, en la que la fuerza del Espíritu Santo actúa en nosotros por medio de los sacramentos. En ella todas las realidades, todo lo que se da, viene al servicio de los redimidos por la sangre de Cristo, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, como dice el Apocalipsis capítulo 5 versos 9. Reunidos en una única iglesia, proclamamos la grandeza de Dios, uno y trino, con el mismo cántico de alabanza. Por tanto, al celebrar el sacrificio eucarístico, nos unimos de la manera más perfecta al culto de la Iglesia del cielo. Reunidos en comunión, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, y la de su esposo San José, que ha sido el centro de este año 2020-2021, del aprecio que la Iglesia debemos siempre rendir culto a San José como nuestro patriarca, como nuestro padre en la fe, protector de viudas, de vírgenes y sobre todo de la Iglesia en general. Pues San José es muy unido a la Santísima Virgen y a su Hijo. La de todos los santos apóstoles y mártires y la de todos los santos. En pocas palabras, la Santísima Virgen es puesta como modelo de la iglesia peregrina de Dios. Ella, que nos dio a su Hijo en la historia, nos lleva al Cristo pleno, realizado completamente en la gloria del Padre Celestial. Por eso María juega un papel importantísimo en el misterio de Dios trino y uno. Es hija del Padre, es madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Así es que hoy que celebramos la Santísima Virgen de Lourdes, que se le apareció una jovencita, una niña, Bernardita, y a través de la cual confirma el dogma de su Inmaculada Concepción, 4 años antes de esa aparición, el Papa Pío IX la había declarado Inmaculada Concepción en 1854, y ella se aparece a Santa Bernardita en 1858. Pues que la Santísima Virgen guíe nuestras vidas de familia y como miembros de la Iglesia o miembros del cuerpo místico de Cristo, como pueblo peregrino de Dios o pueblo de pueblos de Dios. Que Dios y la Santísima Virgen y San José los bendigan siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
No se le olvide dar like y apoyarnos con sus donaciones de ser posible, y nos vemos mañana a la misma hora.